Hablemos de un diferente tipo de violencia, pero que es pan del día a día para muchas personas, pues quitar el derecho a tener agua es una atrocidad ya que el agua es, sin duda alguna, un recurso imprescindible para el desarrollo y evolución de todo tipo de vida a lo largo de la historia y en la actualidad. En nuestro planeta es muy abundante, abarcando un 71% del planeta. Pero, la mayoría es agua salada, y solo una pequeña fracción de esa agua es agua dulce. Debido a este hecho, todos deberíamos velar por un mundo donde el ciclo de esta agua se mantenga, y la forma de llegar a ello es no desperdiciándola y aprendiendo a usar la cantidad exacta para cada actividad de la cotidianidad. No para nuestro asombro, en Chile esto no se cumple debido a un carácter de regalar derechos de agua en nuestro país. Esto es un tipo de violencia porque afecta a parte de la población y a los pequeños y medianos agricultores, al medio ambiente y a los animales. Esta violencia se hace presente en los siguientes sectores. Tocopilla. El borde costero de la ciudad ha sido débilmente desarrollado para uso público, ya que históricamente ha sido aprovechado por las industrias, situación que ha generado un gran deterioro medioambiental, y poco acceso de la población a la zona. Otro problema producido por el emplazamiento de la zona industrial en la ciudad es la desconexión norte-sur de la trama urbana. También existe la contaminación industrial. La dirección de los vientos y la falta de precipitaciones han ocasionado problemas de contaminación, ya que no permiten la dispersión de los contaminantes generados por las emisiones provenientes de las distintas plantas de generación de energía termoeléctrica. Si bien actualmente existen estaciones de monitoreo de la calidad de aire que demuestran que últimamente no se han sobrepasado los límites, los habitantes de Tocopilla llevan más de 100 años conviviendo con la polución generada por las empresas, involucrando material tan dañino como arsénico, petcoque, hollín, azufre, mercurio, vanadio, níquel, entre otros. En este sentido, es malo que las industrias no vean la contaminación físico-orgánica. Coronel. Una de las mayores problemáticas de la comuna de Coronel es el fuerte deterioro de la calidad del aire, lo cual obedece en forma directa a la importante concentración de industrias y de centrales de energía que se han localizado en diferentes lugares al interior de la zona urbana. Por otra parte, la actividad pesquera está presentando una importante reducción dada la sobreexplotación de los recursos, además de la grave contaminación de las aguas de la bahía. Esta situación fue crítica en 2012, por lo que 3 funcionarios y ejecutivos de la entonces Endesa, hoy en el Chile, serán formalizados por la contaminación que causó la termoeléctrica Bocamina en las costas de la comuna de Coronel. En abril de 2013, se aprobó el nuevo Plan Regulador Comunal de Coronel, que impide la instalación de nuevas centrales termoeléctricas en la zona urbana de la comuna. Esta acción constituye una demostración de fuerzas que deja claro el rechazo a una actividad nociva para la salud, economía local y recursos naturales. Y la peor de las violencias contra la vida y el medio ambiente es el siguiente. Quintero, Puchuncaví. La instalación de este parque industrial ha significado un aumento considerable de la contaminación. Desde sus inicios contó con la resistencia de variados actores locales, los primeros fueron los agricultores que interpusieron demandas contra Enami por daño a cultivos y animales. Esto implicó que en la década de los 80 ya se hicieran estudios del nivel de contaminación en el agua y el suelo y en los trabajadores de la refinería y la fundición. El año 1992 se reconoció el alto nivel de contaminación en la zona, por lo que se adoptaron medidas como el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial, propuesto por Enami y Chilgener. En tanto, en 1993 el Ministerio de Agricultura declaró Puchuncaví y Quintero como zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado. A pesar de esta declaración, se han instalado más de una decena de empresas peligrosas y contaminantes en la zona. En el año 2008 ingresaron al CIA dos nuevos proyectos termoeléctricos a carbón, que gracias a la firme oposición de las comunidades de Quintero y Puchuncaví no se ejecutaron. Sin embargo, en 2013 comienza a operar Termoeléctrica Campiche, luego de la intervención del gobierno, pues la comunidad había logrado por la vía judicial paralizar la instalación de esta central tras una larga lucha y mediante acciones legales.
8 episodios de intoxicación desde 2011, 25 varamientos de carbón, 26 pH de dióxido de azufre, SO2, 2 derrames de petróleo y 54 años de funcionamiento de un cordón industrial que contamina sistemáticamente la bahía de Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Este es el escenario con que se deben enfrentar los vecinos de la zona de sacrificio. Petorca. Más del 80% de la tierra de Petorca es usada para la plantación de paltos, los cuales requieren de un alto consumo de agua cada uno. Para la agroindustria y el Estado, esas poblaciones que hoy sufren la vulneración de sus derechos son superfluas, en comparación a las ganancias de la industria, valen menos, es posible dispensarse de ellas, son innecesarias y porque sobran deben, ser sacrificadas. Es uno de los fundamentos que hoy perfectamente podemos atestiguar en las triste y dramáticamente llamadas zonas de sacrificio ambiental. Esa es la cruda realidad. En Petorca, por ejemplo, se vive una escasez hídrica de la cual las comunidades que allí habitan, no tenían memoria desde antes de la expansión de la agroindustria de la palta. Como ya han advertido organizaciones en defensa de esas comunidades, así como notas aparecidas en la prensa, en esta situación confluyen diversos factores, entre los más importantes el tipo de explotación agrícola que allí se hace y el sobreotorgamiento de derechos de agua. Como en otras zonas, varios actores compiten por un mismo recurso, pero en desigualdad de condiciones evidentemente, y ya sabemos quiénes están perdiendo la carrera, o más bien quiénes están siendo sacrificados a favor de otros, los empresarios de la palta. La grave sequía que afecta a esta zona es producida por políticas que otorgan muchos derechos de agua a 4 familias para la plantación de paltas. Pese a que ya han pasado varios años desde que un grupo de hombres y mujeres salió a tomarse las calles mostrando la tragedia de los comunes en aquel territorio por la escasez de agua, la ausencia de datos y la criminalización hacia las organizaciones no permitió ver de manera clara el desastre ambiental producido por la fiebre del oro verde, la palta, o aguacate. Aquel fruto que desde hace casi 2 décadas forma parte de nuestra dieta, transformó el panorama para los pequeños y medianos agricultores en el fin de sus cultivos. Sequía en medio de la tragedia de los comunes y su desastre ambiental, los discursos de la escasez y la sequía se tomaron la política pública e invisibilizaron que la verdad de la milanesa no era de origen natural, sino político. La política agroexportadora que silenciosamente se instaló en la región y que desde los años 90 tuvo como protagonistas a las familias vinculadas a los partidos políticos de la coalición gobernante después del retorno a la democracia. Petorca sufría una denominada sequía cíclica debido a el sobreuso del agua y no a ningún fenómeno natural. Hasta la fecha y pese al conocido drama de Petorca expuesto en programas nacionales e internacionales, no existían estudios sobre los derechos de aguas de la zona que mostraran en concreto el comportamiento y la disponibilidad del agua. Los datos ahora muestran lo sabido por campesinos y agricultores. A mediados de los años 90 se generó un sobreotorgamiento de derechos con caudales impresionantes. Y a mediados de los años 2000, luego de que se decretaran agotadas las fuentes superficiales de los ríos La Ligua y Petorca, vendría la tragedia mayor. La sobreexplotación de las fuentes subterráneas, donde se asignaron más derechos, con menos caudales, a quienes ya concentraban derechos permanentes de aguas. La entrega de derechos provisionales a los mismos titulares de derechos permanentes marcó la desigualdad y la posterior concentración del agua en las manos de 4 familias, varias de las cuales fueron denunciadas por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modátima, cuyo vocero es Rodrigo Mundaca, movimiento que surgió a la luz de esta tragedia. Rodrigo Mundaca ganando Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania, por su contribución a la protección de un bien humano, el agua. A esa altura los campesinos no tenían nada que hacer respecto a la inscripción de sus aguas, ya casi entregadas en su totalidad. La guerra por el agua en la provincia se había desatado y el discurso de la sequía y la escasez fue desplegado como la causa principal del conflicto. Paralelamente, había una demanda grande por el agua potable de los camiones para el consumo de la gente. Para dar respuesta a la explosiva demanda de agua, en 2004 la Dirección General de Aguas, DGA, a través de un cambio en los criterios para calcular el caudal disponible de la cuenca, consiguió triplicarla, justificando así la entrega de derechos que hasta ese período estaban pendientes.
Entonces, por presiones políticas del sector económico agroexportador que demandaba más agua, y no de la naturaleza, la DGA modificó los criterios técnicos para determinar la disponibilidad del caudal, logrando así satisfacer la demanda de aguas pendientes hasta esa fecha, de aproximadamente de 1.700 a 5.000 litros por segundo, según los estudios de la geógrafa Jessica Woods en 2012. En el caso específico de la cuenca del río Petorca, sus aguas superficiales ya habían sido decretadas como agotadas en 1997 y en 2004 sus aguas subterráneas fueron restringidas para explotación. Posteriormente, en 2012 fue decretada como zona de escasez hídrica. Con esto, la DGA pretendía frenar una demanda que ya estaba excedida en casi un 35%. La escasez y la sequía se tomaron la política pública e invisibilizaron que la verdad de la milanesa no era de origen natural, sino político. La política agroexportadora que silenciosamente se instaló en la región y que desde los años 90 tuvo como protagonistas a las familias vinculadas a los partidos políticos de la coalición gobernante. Mientras se desataba la guerra por las aguas subterráneas, comenzaban a desencadenarse otras guerras en torno al agua potable para consumo humano, servicio a cargo de la empresa transnacional Esval y de las asociaciones de agua potable rural, APR. Estas últimas fueron responsabilizadas de gestionar el agua potable rural en un contexto de disminución abrupta del agua disponible, sintiéndose obligadas a hacerse cargo de lo que el Estado había tercerizado a través de la empresa transnacional responsable de su distribución, y que no cubría sectores rurales. La Comisión Nacional de Riego, CNR, fortaleció a los grandes agricultores, dejando a los pequeños y medianos en situación desigual. Destinó recursos en gran parte a la construcción de embalses de acumulación de aguas y sistemas de riego tecnificados para las agrícolas y de esta manera optimizar el uso del agua. Putaendo. El paisaje en Putaendo es desolador. Los productores apilan los cadáveres de sus animales y les prenden fuego para evitar problemas sanitarios, mientras que los vivos luchan contra la desnutrición y la deshidratación. Algunos de ellos por decisión de sus dueños, en un acto casi heroico son liberados para que ellos busquen por sus propios medios alimento y agua. La pequeña comuna de la región de Valparaíso atraviesa por la peor crisis hídrica de los últimos 60 años, según aseguran desde la municipalidad. Los resultados están a la vista. Los ríos se secaron, los cerros cambiaron su color y poco queda de vegetación. Solo en Putaendo hay más de 5.000 cabezas de ganado muerta. La minera que está ubicada en Saladillo es la que se queda con el mayor porcentaje de agua del río Aconcagua. A su vez es la única que contamina y envenena las aguas de la cordillera por los constantes derrames de sus relave. Las zonas de sacrificio son aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas. Derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. En estos territorios el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades. Entonces, en síntesis, en lo anteriormente hablado y visto, se ha plasmado con precisión las diferentes facetas de los daños contra el medio ambiente. Petorca presenta sequías debido a plantaciones excesivas e invasivas de paltos, esto afecta a las tierras de la zona a niveles abismales. Por otro lado, está Quintero, donde hay muchos casos de enfermedades en la población debido a la liberación de gases nocivos para la salud por las industrias ubicadas en la zona. Ahora daremos una introducción respecto a el proyecto Aquatama, aclarando primero unos importantes puntos respecto a el agua dulce. Chile dispone, en promedio, de más agua por habitante que la mayoría de los países del mundo, pero ese dato refleja dos situaciones opuestas. Mientras en el sur los excedentes de los ríos se vierten al mar, en el norte del país, la escasez local de agua impide que el potencial de sus regiones se exprese plenamente. Esto ha llevado a algunos a traer agua al norte del país, donde este fenómeno ha golpeado más fuerte. Uno de los proyectos ideados es Aquatacama, que trata sobre bombear agua dulce de las desembocaduras de algunos ríos del sur, como el Biobío, a través de una tubería submarina con profundidad de 100 metros que pueda distribuir el agua regando toda la zona central y norte hasta Caldera para su uso agricultural, urbano y industrial.
Según su página, cabe resaltar que como se transporta agua dulce dentro de agua salada, el tubo tiende a flotar, por lo que hay que lastrarlo, sistema que sirve de anclaje contra las corrientes marinas y el oleaje, a pesar que la profundidad atenúa estas variables, asimismo, su consumo energético es bajo. En 2018 Vía Marina ingresó al MOB la solicitud de concesión por iniciativa privada para su proyecto Aquatacama, carretera hídrica submarina sur, norte Chile. También existen otros proyectos hídricos como conducción de canales de agua desde cuencas con disponibilidad a aquellas deficitarias. La idea incluye que estas medidas cumplan con la recarga de acuíferos y regeneración de humedales actuando como barrera contra la desertificación. Entre estos un proyecto llamado Vía Hídrica del Norte de Chile que quiere paliar la escasez de agua optimizando los recursos naturales para beneficios ambientales. Lamentablemente esto ha seguido estancado desde 2018, pues el gobierno aún no toma una estrategia hídrica frente a la fuerte demanda que hay por el agua incluyendo en las explotaciones mineras. Esperemos que pueda resultar para calmar la grave sequía que afecta al país. Un encuentro con agricultores, municipios y comités de agua más pequeños empresarios dejarían los proyectos listos pues es requerido una decisión política lo más pronto posible. A continuación cambiaremos al tema del Código de Aguas en Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981, y que sigue absolutamente vigente, considera las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea este quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas ollas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la B región, en la provincia de Petorca. Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua para el vocero de Modátima. Robar agua en Chile es una falta administrativa, y no un delito ambiental. Las conclusiones en el caso de Petorca y La Ligua son bastante evidentes y contundentes, ya que las razones de la escasez hídrica no responden solamente a factores de orden natural, que tienen que ver con la sequía y las características a través de las cuales se nutre el valle de fuentes de agua, sino que también y sobre todo producto de la actividad humana. Se alerta que la posibilidad de transar los derechos de agua en el mercado muestran lo vulnerable del actual marco normativo. ¿Por qué a los que roban no les llevan al juzgado? El código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado. El agua es un bien para la humanidad, por lo cual debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos. Como último punto de este video tenemos la ley de pesca. A 4 meses de la promulgación de la ley 20.657, la ciudadanía comenzó a conocer serias evidencias de corrupción y faltas a la probidad por parte de parlamentarios, quienes orientados por empresas de la industria pesquera efectuaron indicaciones, intervenciones y votaciones que beneficiaron directamente a dichas empresas. Públicamente conocidos son los pagos, comunicaciones y minutas que Francisco Mújica, exgerente de Corpesca, efectuó a la exdiputada Marta Isasi y al actual senador, desaforado, Jaime Orpis. Asimismo, en la actualidad se realizan, por parte del Ministerio Público, diferentes investigaciones para determinar el objeto de los dineros recibidos por otros parlamentarios y dirigentes políticos por parte de otras pesqueras, pues los pescadores se encuentran actualmente en pie de guerra contra esta ley que privatizó el mar perfeccionándolo para los grandes conglomerados de pesca industrial. Las 7 familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile son Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en 3 grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país. Los conchesumares se reparten utilidades calculadas en a lo menos unos $3.000 millones anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
La norma impide a los pescadores artesanales trabajar en otras regiones, a diferencia de lo que sucede con los grandes buques pesqueros, que no tienen restricciones en ese sentido. Cabe mencionar que la pesca artesanal se le restringió incluso el número de millas que pueden navegar, reduciendo el área de captura de productos marinos. Además, señala el dirigente pesquero, las grandes industrias seguirán pagando solo por las patentes de su flota pesquera y no por el volumen pescado. Con las nuevas patentes, de la ley, vamos a terminar pagando más que una empresa salmonera, se queja. Y es que el proyecto de Longueira establece un mecanismo de cobro para los pequeños pescadores que fija el pago de 0,4 UDMs por metro cuadrado de bodega de una embarcación de pesca artesanal. Quienes desestiman la ley Longueira aseguran que si el Estado quisiera recuperar en un futuro próximo los recursos marinos, entregados legalmente a las 7 familias, se vería en la obligación de pagar millonarias indemnizaciones. Cabe resaltar que en 2016 estalló el caso Corpesca, en donde se conoció el delito de cohecho, en donde se hizo cuenta que la ley Longueira se obtuvo mediante la coima. Esto provocó protestas de pescadores para anular la ley. Las actuales autoridades de gobierno terminan justificando lo injustificable, o simplemente se corren por la tangente. Esto es en relación a la fraudulenta ley de pesca, y que recién se aprestan a decir que dicha ley tiene problemas de legitimidad. Ya finalizando, ¿a qué se debe el descontento de todos los pescadores? No precisamente al estímulo externo aducen, sino a la concentración económica que propicia la ley Longueira, la cual deja a perpetuidad en manos de 7 familias el negocio del mar. A pesar de esto, los parlamentarios hicieron caso omiso. La ley fue aprobada por amplia mayoría. El mar ha sido privatizado, pues son pocos los que tienen el control de los privilegios que otorga la ley. Por consecuente, la causa de la indignación, como he dicho anteriormente, que afecta a toda la comunidad pesquera en general. También cabe destacar que muchos de los políticos hacen medidas parche, pero que no resuelven el problema en su raíz. Lo que sí lo puede hacer es la anulación de esta. ¿Será algún día en Chile un bien de la población y no de los sectores industriales y de empresas? Déjanos tu opinión en los comentarios.